¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. El tema central del día de hoy tiene que ver con un fallo que es considerado histórico porque de hecho es el primero en la materia. Estamos hablando del caso de este estudiante que padeció de bullying durante 7 años en un colegio católico. 4 años después la justicia finalmente, el juez en lo civil, falla sobre el tema. Lo trascendente es celebrar que llegó a esta instancia, ¿no? Y lo que se entendió como forma de resarcimiento por el daño moral es una compensación económica, vamos a estar hablando de eso más tarde. Pero hay muchas preguntas en torno a este tema, a quién le compete la responsabilidad, si esto es compartido, hasta qué punto, si seguimos viendo el bullying como algo demasiado natural. Eso va a ser el tema central, pero antes hay dos temas que han generado bastante polémica. Vamos a darle la bienvenida como panelista invitada hoy a Denise Legrand. Gracias por estar aquí con nosotros, comunicadora, periodista. El primero de ellos tiene que ver con un caso que hemos traído al programa desde dos lugares, desde quienes defienden a la madre, desde quienes defienden al padre. En ambos casos siempre dicen que lo que se defiende es la niña, ¿no? Pero hemos tenido las dos posturas. El caso de María. La justicia española falló. Lo siguiente. Tras 3 meses de investigación, desde que la niña y la madre volvieran a España, luego de la decisión de restitución de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, una jueza española decidió que se archivara la causa de abuso sexual y maltrato que había hecho la mujer contra el padre de la niña, que actualmente tiene 6 años. Además, se dispuso dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas en Uruguay y de restricción de acercamiento y comunicación. La jueza de Lérida dispuso también que esta resolución, junto al peritaje psicológico, sea enviado al juicio civil que se realiza para comenzar de inmediato las visitas de padre e hija con supervisión del punto de encuentro. Asimismo, se dispuso iniciar las diligencias previas contra la madre por la presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa, al culpar al padre de abusar y maltratar a la niña. También consideró que había elementos para iniciar una investigación por el delito contra la integridad de la niña. Esta sentencia será apelada por la defensa de la madre. Bien. Entonces, ¿qué reflexiones les merece esto que no dudo que termine en esta instancia, ¿no? Pascale. Bueno, era esperable en cierto modo, ¿no? Los indicios que se habían ido acumulando, sobre todo luego de las últimas instancias judiciales en Uruguay, daban la idea de que esta era una posibilidad que estaba latente, sobre la cual la justicia española podía inclinarse. Como tú dices, quizás haya alguna instancia más, pero es muy difícil que un caso de este tipo, ya con un pronunciamiento de archivo en España, que es donde habrían ocurrido los episodios que dieron motivo a la acusación, bueno, si en ese lugar donde los episodios habrían ocurrido no pudieron probarse y la jueza dispone el archivo, es difícil pensar en una hipótesis en la cual el caso pueda reabrirse. Bien, pero ¿no? más allá de la perspectiva jurídica, ¿qué sensación les queda para con la niña? ¿Quedó todo tan claro más allá de los fallos judiciales? ¿Están tranquilos? ¿No? ¿Les quedaron dudas? ¿Qué quedó? Pensando siempre desde la perspectiva de la niña, ¿no? Es difícil ponerse en la perspectiva de la niña. Seguramente un saldo doloroso a ella en cualquier instancia le tiene que haber quedado. Denise. Creo que lo primero cuando tratamos estos temas es ver que hay una niña en el medio y que todos los que tenemos la responsabilidad de opinar o de informar tenemos que tener eso en claro. También porque es una niña que ya tiene 6 años, que puede buscar información y que su historia está contada en un lugar sin que ella quizá quiera que se cuente. Después, lo primero es que tanto las organizaciones como las personas que han apoyado a la madre, creo que hay que partir de la base que la madre no miente. ¿Por qué? Porque difícilmente alguien exponga a un niño a atravesar por un proceso judicial que es traumático, también que exponga a un niño a hablar de abuso sexual y violencia cuando no es tal el caso, y también saber que los informes que hizo la justicia uruguaya son contundentes, los profesionales que trabajaron en Uruguay dieron informes muy contundentes sobre la violencia y la justicia española tiene otra visión, quizá basado en el método Gardner, que es un método que de por sí tiene algunas cuestiones que de hecho en España está prohibido aplicarlo, entonces hay unas cuestiones que son brutalmente machistas dentro de eso que quiere averiguar el método Gardner, que parte de la base de que la madre miente y somete al hijo a estar en el medio de una disputa y no lo es. Y también recordemos que tenemos una justicia que le falta una perspectiva de género.
le falta una perspectiva de género desde todo punto de vista y en particular a la justicia de Cataluña es una justicia que archiva el 73% de los casos de los abusos de menores. Entonces tenemos muchas cosas para revisar de ese fallo en sí mismo. Sí, Alfredo. lo habíamos hablado justamente del tema ese, ¿no? De que cuán confiable es en casos como este la justicia española, ¿no? Y lo que decía Denise es cierto, lo mencionamos, el porcentaje alto de abusos de niños que se han archivado sin Y yo tengo presente el caso de La Manada, la violación aquella que en Pamplona y lo que fue la justicia actuando ahí. O sea que yo creo que la justicia española, a mí que me perdonen, tiene una visión, porque la sociedad española tiene una visión muy machista del tema, y es difícil, a mí me cuesta creerlo. Y sí me preocupa el tema de que la niña, en el fondo, es... y creo que un aporte que yo no había pensado, es difícil que una madre o un padre, cualquiera, someta a un niño para vengarse del otro a todo este tipo de escarnio. Está bravo fumarse esa, ¿no? Yo esa no la creo, ¿no? Que alguien esté dispuesto a someter a su hijo o a su hija en ese tipo de situaciones. Pero... Yo creo que si pusiéramos el programa de archivo que hicimos el otro día, ¿no? Cuando se conoció el resultado de las pericias y lo cotejamos ahora con lo que pasó, o los grupos que han apoyado a la madre y la hija están todos financiados, no sé por quién, o son pitonizas, no sé, porque esto es la crónica de una sentencia anunciada, ¿no? Cuando se le preguntaba cuáles son las garantías que daba la justicia española, se hablaba del porcentaje de casos de abuso sexual archivado y del uso indiscriminado, como decía aquí la compañera, de este síndrome de alienación parental, aún pese a la realidad que es que no integra ninguna comunidad científica lo avala, no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y esta pericia está basada en eso. Tengo acá un informe que hace La Sexta, el canal de TV español, donde dice que el Consejo General del Poder Judicial desaconseja a los jueces la aplicación de este síndrome. En este caso, si uno lee el fallo, la sentencia en primera instancia, se puede apelar. La jueza no solamente utiliza la pericia forense de ese síndrome, sino que parte de la base de que la madre miente. Y entonces creo que todavía esto nos deja un sabor muy amargo. Lamentablemente se cumplió el vaticinio de que las garantías no estaban dadas. Y hablando de la niña, hay una niña que hoy no está yendo a la escuela, porque el padre no autorizó que vaya a la escuela. Hay un padre que dice que no hay que demonizar a la madre. Ese mismo padre está iniciando acciones legales contra la madre una vez que quede firme la sentencia. Entonces yo creo que este caso lamentablemente no terminó en la justicia, tampoco terminó para la niña, que empieza una etapa nueva y compleja en España. El tiempo dirá. Vamos a cambiar de tema. Otro asunto que también está haciendo bastante ruido, sobre todo en redes sociales y demás plataformas de comunicación e intercambio de opinión, es lo que planteaban los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, sus ministros, que resuelven no ir más al Parlamento en tanto, concretamente para asesorar sobre inconstitucionalidad, alegando que, bueno, no sé si lo dicen a título expreso, pero lo que más se sobreentiende, incluso el propio presidente de la Suprema Corte, Che Diac, que dice no estar de acuerdo, pero que supone que es una medida planteada porque han habido varias leyes inconstitucionales o declaradas, consideradas inconstitucionales por los propios ministros cuando se les pide asesoramiento y que después terminan aprobándose igual. ¿Qué alcance tiene esta expresión de los integrantes, de los miembros de la Suprema Corte? Ya han habido senadores, oficialistas expresándose sobre esto. De hecho, tenemos un móvil en este momento. Está Diego Travieso con el senador Marcos Otegi, que ya adelantó. Sabemos que opina que esto es algo grave. A ver, ¿por qué? Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Y qué pasa si la Comisión de Constitución y Código del Parlamento tiene alguna duda con respecto a un proyecto de ley? Llama al otro poder, el Poder Judicial, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia dice no vamos a ir a asesorarlos. Es un dato que no se ha dado todavía y que sería inédito. Por eso estamos con Marcos Otegi, senador del Frente Amplio. Muy buenas tardes, Marcos.
para preguntarte qué señal dejaría esta situación si es que ocurre. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. A ver, en un sistema republicano democrático no solo tiene que existir la separación entre los poderes y la autonomía de los mismos. Un elemento fundamental de un sistema republicano y democrático es la cooperación entre los distintos poderes de un Estado. Por lo tanto, que sea convocada la Suprema Corte de Justicia al Parlamento y que no concurra, yo creo que sería un hecho inédito y muy grave. Lo otro que hay que tener en cuenta es que, por la propia Constitución uruguaya, no existe la inconstitucionalidad de las leyes en abstracto. La inconstitucionalidad de las leyes se da, una vez promulgadas las mismas, y frente a la presentación de un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de alguien que tenga un interés legítimo en presentar dicho recurso, y la inconstitucionalidad aplica para ese caso concreto. Por lo tanto, es muy raro sostener la inconstitucionalidad de las leyes previo a que las mismas se aprueben. En materia legal no estamos hablando de principios matemáticos, siempre hay un componente de opinión. Creo que toda la sociedad está acostumbrada a que siempre hay dos bibliotecas cuando se discute en materia legal. Es sobre temas muy importantes y leyes muy importantes. Hemos visto debate entre constitucionalistas que sostienen algunos que esa ley es inconstitucional y otros que sostienen con otro tipo de argumentos que sería inconstitucional. Por lo tanto, yo creo que sería una muy mala señal que eso realmente sucediera. Lo otro que hay que tener en cuenta, la Suprema Corte de Justicia es un organismo colegiado que va variando a lo largo del tiempo. Y nosotros hemos visto en el Uruguay cómo, según la composición de la Corte, también cambian los pronunciamientos sobre las leyes en función de que la composición cambia. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar de reencauzar esto. Yo espero que esto no suceda y que en el caso que el Parlamento convoque a la Suprema Corte de Justicia, la misma concurra. Victoria, te escuchamos. Bien, de todas maneras, pregunto por falta de conocimiento. ¿Están obligados a tener que asistir cuando se les convoca o no es una obligación y suele ocurrir justamente por colaboración tradicional e histórica entre los poderes? No es una obligación que frente a una convocatoria a una comisión que está estudiando un proyecto de ley, la Suprema Corte deba concurrir. Es como hablábamos al principio, es un criterio de cooperación entre poderes. Nosotros estamos en un momento complejo con respecto al funcionamiento de la democracia y sobre todo en la opinión de los ciudadanos sobre la democracia y sobre los gobiernos. Los últimos estudios que ha hecho la CEPAL en América Latina nos da que 3 de cada 4 latinoamericanos creen poco o nada en los gobiernos. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades importantes, ya sea legislativas, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, de ser muy celosos de cuidar la estabilidad institucional, la calidad de las instituciones y sobre todo de dar señales muy claras en esta materia. Yo creo que nos suma ese tipo de pronunciamientos y yo espero que eso no se dé en los hechos, que no suceda que cuando el Parlamento convoque a la Suprema Corte de Justicia la misma no concurra. Bien, tendrá que ver, pensando también en qué comentarios suman o no suman. Recuerda lo que dijo hace muy poco el ministro Murro, ¿no? Que faltaba democracia en la Suprema Corte de Justicia, que tendría que haber más integrantes del Frente Amplio. Esto es algo que... ¿Esto remite a aquello de lo político por encima de lo jurídico? No, a ver, cada uno puede tener su opinión, y eso es parte del debate ciudadano. Yo no creo que exista, en base a la declaración de un integrante del gobierno, una actitud, eso genera una actitud reflejo en la Suprema Corte de Justicia. Yo lo que creo es que los poderes del Estado, los poderes en un Estado democrático y republicano, tienen que tener una actitud de un enorme respeto y de una profunda colaboración. Eso hace a la calidad de la democracia. Por suerte, el Uruguay siempre sigue encabezando todos los indicadores de calidad democrática y en buena medida responde a que los poderes del Estado uruguayo, cada uno de los mismos, cumple con las funciones esenciales que los mandata la Constitución. Por lo tanto, creo que debería seguir primando eso y debería seguir primando el respeto entre poderes y la colaboración entre los poderes del Estado. Bien. Muchas gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. Adelante, Victoria, nos quedamos un rato, pero seguimos contigo. Adelante. Muchísimas gracias.
No sé si tenemos tiempo, tengo que hacer una pausa. Podemos hacer una pequeña vuelta de... Una opinión, me están diciendo. Bueno, elegí, me dice, no. Pascale, abogado. Bueno, Pascale, abogado, ahí está. A ver, ¿sabés qué te voy a preguntar? Una cosa para abogado. Porque se dice que en la bancada Frente Amplista hay poco abogado, de hecho, ¿no? Pero se contratan asesores. Es decir, ¿son necesarios los asesoramientos por parte de la Suprema Corte cuando tienen su asesoría legal? Este es un gesto simbólico, me parece a mí. El valor que yo le adjudico a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es un valor simbólico, que me parece que es lo más importante a rescatar de esta decisión, que podrá ser cuestionable o no, eso en fin depende de cómo lo mire cada uno. Pero me parece que hay un valor simbólico de un mensaje de un poder del Estado, de la jerarquía máxima de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, a otro poder del Estado independiente como es el Poder Legislativo, que le dice, bueno, miren, hemos ido tantas veces, hemos hablado, como se dice vulgarmente, al santo botón, no vamos a ir más. O sea, no están obligados a ir, quizás se puede interpretar como un gesto de descortesía, pero me parece que tiene un valor simbólico que el sistema político no debería dejar pasar por alto. Pero justamente, ¿cuál es el valor simbólico? ¿Estamos politizando la Corte o cuál es el valor simbólico? El valor simbólico es que me parece que se ha generado una desconfianza respecto de la calidad de las leyes que salen del Parlamento, que no se basan en cuestiones jurídicas, sino en criterios políticos. La famosa frase, lo político por encima de lo jurídico, bueno, se estaría materializando, por lo menos en la interpretación que le doy yo a la decisión de la Corte, en este tratamiento legislativo de muchas leyes que terminan siendo declaradas inconstitucionales. Y una precisión con lo que decía el senador Otegi. No es que la Suprema Corte prejuzgue que no lo puede hacer cuando va al Parlamento a opinar sobre un proyecto de ley, no sobre una ley, sobre un proyecto de ley y señalar inconstitucionalidades. Porque si lo hiciera frente a una ley... Sería parte, no, y además sería juez y parte de... Por lo tanto, me parece que esa precisión vale porque si no se toma en cuenta la opinión de quienes luego van a juzgar la inconstitucionalidad, quizás es un trámite que en definitiva termina siendo innecesario, ¿no? Bien, hacemos una pausa, regresamos con más opiniones enseguida.